discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jonás. Libro de Jonás, y quiero leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, así quiero leer en favor de mis hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hace 8 días, cuando se terminaba el sermón, se nos invitaba a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quizás una de las cosas más difíciles para un cristiano es llevar a cabo la voluntad de Dios. Esas de las cosas que a veces no podemos llevarla a cabo en nuestra vida por muchas razones. No es fácil saber la voluntad de Dios. Y la razón fundamental es porque el cristiano no conoce a Dios. La razón por que nos cuesta llevar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es una: no conocemos a Dios. No sabemos realmente quién es nuestro Dios. Cuando se ignora a Dios, nos salimos del camino. Cuando ignoramos quién es Dios, erramos con mucha facilidad. Y las decisiones que tomamos nos llevan al fracaso. Y lo más triste es que nuestra vida pasa así. Porque nunca hubo un pare, nunca se hizo un alto. Y porque vemos las consecuencias y no reflexionamos acerca de ello. Esa es la historia de Jonás. Es la historia de un profeta que hizo ir en contra del propósito de Dios. Y Dios le dice: Jonás, levántate, ve a Nínive, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí y la voy a destruir. Tenemos la voluntad del Señor y que se expresa con suma claridad a través de toda su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos todas las historias, vemos las narrativas, vemos todos los capítulos, vemos todo el contenido que nos da la Escritura, nos muestra cuántos acertaron, pero cuántos no acertaron a vivir de acuerdo a Dios. Ustedes notan que en lo que leía nuestro hermano, Jonás decide ir en contra de la voluntad del Señor, decide huir de su presencia. El contenido entonces del libro de Jonás nos va a mostrar muchas temáticas de orden pastoral, de orden eclesial, es decir, de acuerdo a la iglesia, pero tiene que ver muchísimo contigo. Todo lo que nos va a mostrar el libro de Jonás tiene que ver con el carácter de Dios, que su iglesia pueda conocer el propósito y la voluntad del Señor. En esta introducción quiero invitarle a que pueda reflexionar sobre el eslogan que hemos propuesto de acuerdo al libro de Jonás, y es: proclamando el amor de Cristo a los perdidos. Y ustedes pudieran pensar: ¿y quiénes son los perdidos? Pues una persona sin Cristo está a merced de sus propios deseos, está gobernado por sus pasiones, está gobernada por sus desenfrenos, está perdido. Pero en usted hay respuesta de Dios para proclamar el amor de Cristo a los perdidos. Quiero que veamos 3 aspectos en la introducción de hoy del libro de Jonás. Quiero que miremos el contenido histórico,
el contenido teológico y el contenido cristológico, y por supuesto las aplicaciones. El contenido histórico, el contenido teológico y el contenido cristológico y las aplicaciones. Veamos en primera instancia el contenido histórico. Debemos entender que la labor profética, según la Biblia, no es mencionar ideas, no es mencionar cosas acerca del futuro, no es mencionar o susurrar en el oído de alguien cosas que tienen que ver con su bienestar. Curiosamente, muchos de los que asisten a las iglesias y asisten a las congregaciones vienen con una intención. Y quiero que usted sea honesto o honesta en que pueda responder a lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes vienen a escuchar 4 pasos para poder llevar con sus hijos o tener a sus hijos en una mejor conducta, que sus hijos se porten bien? Si esa es una motivación, entonces es equívoco venir a la iglesia pensando así. ¿Cuántos de ustedes vienen tratando de encontrar 4 fórmulas o un recetario para que su hogar y su familia esté mejor? Si es así, eso es equívoco. O aún en el peor de los casos, venir a escuchar cómo Dios puede multiplicar por medio de ciertos elementos, poder multiplicar su dinero para que su economía no sea tan fluctuante. Si eso es así, entonces la motivación es muy incorrecta. No se debe venir a la iglesia, porque hay cosas que en la iglesia se reciben por gracia y se reciben de acuerdo al plan de Dios. Y esa es la historia del libro de Jonás. De acuerdo al contenido histórico, se nos muestra que Jonás era un profeta. Y la labor profética consiste en tomar las palabras de Dios y entregarlas como Dios las envió. La labor profética consiste en dar las palabras tal cual Él las dijo, sin aumentarle, pero también sin disminuirle. En el versículo 1 dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Vino la palabra del Señor a Jonás. Él se le encomienda porque ese era su oficio, un oficio al cual no responde. Si ustedes miran que en el versículo 8, sus compañeros de la barca le preguntan y le dice, ¿qué oficio tienes? ¿Y qué respondió Jonás? Él dijo, soy hebreo, temo a Jehová que hizo los cielos y la tierra, pero no respondió una de las preguntas que le hicieron. ¿Y cuál fue? ¿Qué oficio tienes? ¿Qué debió él decir? Es que soy un profeta de Jehová y Dios me envió a cumplir un encargo y voy en contra de su voluntad. Y eso tiene que decirnos mucho en la mañana de hoy. Jonás es un personaje muy particular que se menciona en un tiempo muy difícil para Israel. Su nombre significa paloma, como aquel que vuela. Es oriundo de un lugar que se llama Gad-Hefer, en Galilea, en el límite entre Zabulón y Neftalí. Ahí se ubica el lugar de residencia de Jonás. Se nos menciona el nombre de su señor padre, que se llama Amitai. No sabemos más de la historia de la familia de Jonás, pero lo que sí sabemos es que él ministra o profetiza en el reinado de Jeroboam II. Eso está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, verso 25. El encargo consistía en predicar e ir a Nínive, capital del imperio asirio, imperio predominante de la época, imperio que estaba en su punto mayúsculo. Y Jonás es un profeta que debe ir a anunciar el mensaje del Señor allí. Sin embargo, él no quiere. Algo así como si un cristiano sabe que tiene que compartir el evangelio, pero por motivos egoístas no lo hace.
Él se desenvuelve entonces en esta labor profética, se desenvuelve en esta tarea que tiene que hacer, y el lugar al cual tiene que ir pues no es el más fácil, y para eso nos sirve entender el contexto histórico. ¿Qué era Nínive? Nínive era algo así como una ciudad entre ciudad y estado para el tiempo de Jonás, muy poderosa, por cierto, ciudad sobremanera grande. En el capítulo 3, versículo 13 nos dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová y conforme a la palabra del Señor. Se fue a Nínive, ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. A los ninivitas se les conocía por por tomar a los cautivos y torturarlos de la manera más cruenta. A los ninivitas se les conocía porque desollaban a las personas. ¿Qué es desollar? Significa arrancarle la piel a la gente. Eran cruentos, sangrientos. Incluso se les conocía por sacrificar a sus propios hijos a las deidades paganas. Y adicional, Nínive era una amenaza para Israel. De hecho, tomaron a Israel los asirios en ciertas ocasiones como esclavos. Y esta descripción de lo que es Nínive para Jonás nos muestra los motivos por los cuales Jonás no quería ir a predicar a Nínive. El profeta Nahum en el capítulo 3, versículos 1 y 4 nos muestra un poco más de detalle de lo que significa Nínive. Nahum 3 del 1 al 4 nos dice: ay de ti, ciudad sanguinaria. Note cómo se expresa Nahum de Nínive: toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del mal, del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ese era el lugar donde Jonás debía ir a predicar el evangelio. No era un lugar fácil, un lugar de mentira, un lugar de rapiña, un lugar de sangre, un lugar donde se fragua la muerte, un lugar donde pulula toda clase de maldad, donde hay fornicación, donde hay engaño. Este es el lugar ahora donde Jonás tiene que ir a ministrar. Jonás conocía muy bien a lo que se expondría. El campo misionero no es tarea fácil. No hay lugar fácil, y Nínive no es la excepción. Escuchaba de un pastor en España sobre la década del 90. Se dice que la iglesia de este pastor comenzó a llamar a las personas para saber quiénes iban a ir a cierto lugar de formas similares a lo que nos describe la palabra del Señor. Y entonces el pastor dijo: ¿quién quiere ir? Y todos se rehusaron. De los que estaban allí como misioneros y que estaban trabajando misiones, se rehusaron porque no querían ir a este lugar. Lo veían imposible para la predicación. Lo veían imposible para anunciar el evangelio. De hecho, algunos misioneros que fueron allí, pocos días los llevaron a su sepelio,
porque terminaron asesinándolos. Pero la iglesia se puso en oración, la iglesia buscó de la presencia del Señor y finalmente un hermano dijo, yo voy a ir. Y allí entonces Dios comienza a glorificarse y Dios comienza a mostrar su gloria por medio del Evangelio. A este lugar se le conocía como el cementerio de los predicadores porque no había conversión alguna. La tarea misionera no es fácil. Los lugares no son fáciles. Como el corazón de sus hijos tampoco es fácil. Si ustedes pusieron atención al himno Sembraré, dice que quien siembra la palabra del Señor la siembra en corazones de mármol. Eso habla de la dureza del corazón. Pero es que todos los corazones son duros. No hay un corazón dócil. Y esa es una realidad que tenemos que entender en la mañana de hoy. Que no hay un corazón dócil al Señor. Todos los corazones que vienen a este mundo vienen en contra de los destinos, de los preceptos y de lo que el Señor ha trazado. No hay un corazón que venga diciendo quiero venir a Cristo. Si usted recuerda Romanos capítulo 3, de los versículos 10 en adelante, se nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no lo van a buscar. Y eso habla de un corazón duro, un corazón obstinado, un corazón cargado de maldad. No hay tarea fácil, la tarea misionera no es fácil. Compartir el Evangelio en un mundo como en el que estamos no es fácil. Primera de Juan nos dice que el mundo está bajo el maligno. El Evangelio nos dice y la palabra nos confirma que todos se rebelan contra Dios. Esa es una realidad. Pero también la palabra del Señor nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nínive no era fácil, pero Dios tenía un propósito con Nínive. Dios tenía un plan con Nínive. La respuesta entonces de Dios para Nínive es la salvación de estos pecadores. Una vez el pecador haya resuelto la deuda de pecado que tiene con la justicia de Dios, las demás cosas estarán resueltas. De ello tenemos que tener entendimiento. Queridos hermanos, si nosotros le compartimos el Evangelio a una persona diciéndole que por venir a la iglesia le va a ir bien, estamos muy equivocados. Si nosotros le compartimos el Evangelio a una persona indicándole que le va a ir bien en su trabajo, eso no es ningún Evangelio. Si nosotros le compartimos a las personas pensando en que lo que les decimos les va a mejorar su salud, su economía, su bienestar, sus hogares, eso no es presentar el Evangelio. Si ustedes miran, las palabras de Jonás son tan solamente 8 palabras en el español, en el hebreo son 5. No habla de prosperidad, no habla de bienestar, no habla de que Dios tiene un plan maravilloso para ustedes, no habla de eso. El mensaje es uno, arrepentimiento. Los que estudian el libro de Jonás probablemente dicen que el mensaje del Señor estaba cargado de la suficiencia y de lo que significa el poder de sus palabras. Pero el problema está en que nosotros, dentro de lo que decimos muchas cosas que finalmente no es el mensaje del Señor. Cuando el Señor llega a este mundo, y de acuerdo al Evangelio de Marcos, ¿cuál fue el primer mensaje del Señor? Arrepentimiento, arrepiéntanse. El reino de Dios se acercó ¿a dónde? A ustedes. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y es interesante ver que esas mismas palabras Jonás las predica, arrepentimiento. Ese es el mensaje. Claro, no tiene que usted aumentarle, disminuirle. Ese era el mensaje para Nínive, para esta ciudad tan sanguinaria,
tan idólatra, tan pagana, tan llena de mentira, como nos la describe Nahum, tan llena de rapiña, tan llena de pillaje, tan llena de maldad. Y eso es lo que dice Jonás: la maldad de ellos ha subido delante de mí. Aquí se está cumpliendo una promesa dada a Abraham, allá en Génesis 12, del 1 al 3, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando ustedes hacen un contraste entre Sodoma y Gomorra, ¿por qué a Nínive se le dan 40 días para arrepentimiento? Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, ya en Génesis 18, el juicio es inmediato, el juicio es inminente. Y eso nos muestra que la gracia de Dios es soberana, que el Evangelio también es soberano y que Dios tiene un plan salvacional con los perdidos, y que todo lo que Él es, todo lo que en Dios, su carácter, de acuerdo al libro de Jonás, está enfocado con la salvación de los pecadores en el libro de Jonás. Y esto nos lleva a mirar el contenido teológico del libro, que es lo más importante. ¿Quién es Dios en el libro de Jonás? ¿Qué tiene que ver los atributos de Dios con nosotros? ¿Qué tiene que ver el carácter de Dios con su iglesia? ¿Qué tiene que ver el carácter de Cristo con nosotros en esta mañana? Contigo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, amado hermano? Queridos hermanos, querida hermana, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de ti? ¿Para qué fuiste llamado realmente a ser cristiano? ¿Para qué fuimos llamados a ser evangélicos? Tiene que ver con lo que vamos a explicar a partir del contenido teológico. Todos los atributos de Dios que se nos registran aquí están relacionados con la salvación de los ninivitas, con la salvación de estos pillos, de estos idólatras, de estos inicuos, perversos, malos, estos que desollaban la gente. Tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la gracia de Dios, con los que Él ha llamado a salvación. Veamos la omnisciencia de Dios. La maldad de los ninivitas era conocida por Dios. No hay pecador que se esconda de la presencia de Dios. No hay hombre en la faz de la tierra que se esconda del Señor, que le pueda esconder el pecado. Eso es lo que primeramente tienen que ver nuestros ojos. Tal vez de las cosas que más difíciles como padres vemos o no queremos ver es el pecado de nuestros hijos. No queremos ver el pecado de nuestra familia, y nosotros por eso maquillamos el evangelio. Cuando vamos a presentar el evangelio, lo presentamos de manera diluida, de manera simple, y no es así. Jonás 1:2 dice: ha subido su maldad delante de mí. Dios conoce la maldad de los ninivitas. Ya Nahum nos dio un paneo de lo que se hacía allí. La historia así nos lo muestra. Como cualquiera de nosotros, Dios también conoce nuestra maldad, porque en esencia la maldad y el pecado es lo que separa a las personas de Dios. El pecado y la maldad es lo que separa a un individuo de Dios. Y hasta que eso no se resuelva, hasta que eso no se arregle, seguirá separados, seguirán distantes de Dios. Dios conoce la maldad de los ninivitas como conoce nuestras maldades. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer un pecador cuando Dios sabe y conoce? Cuando Dios sabe que tú estás por allá en lo oculto, o con los que no debes juntarte, con los que no debes andar. ¿Qué es lo que debe hacer un pecador? Arrepentirse. Una vez escuche el mensaje. Dios lo conoce todo. Lo mejor entonces es arrepentirse.
Dios lo conoce todo y Dios conocía quiénes eran los ninivitas, claro, pero Dios tiene un plan con ellos. En segunda instancia veamos la presencia de Dios, versículos 1 y 3. Es decir, que la presencia del Señor está en todo momento, en todo lugar. ¿Y qué significa estar en la presencia de Dios aquí en Jonás? Significa que él escuchó la palabra del Señor. Ustedes ahora mismo están en la presencia de Dios porque están escuchando su palabra, están escuchando el mensaje del Evangelio, están escuchando la voz de Dios al leer la Escritura. Cuando estás delante de Dios, abres tu Biblia, ahí estás en la presencia de Dios. Cuando leímos el Salmo 5 y leíamos los versículos que nos refería el salmista, de mañana me presentaré delante de ti, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, pero dice, al malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrecerás a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esa es la palabra de Dios delante de su pueblo. Y les está indicando de viva voz lo que son sus corazones. Jonás entonces está delante de la presencia de Dios, escuchó la voz de Dios que le dijo, Jonás, levántate, ve a Nínive, está en la presencia de Dios. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y esa es una pregunta, ¿quién puede huir delante de la presencia del Señor? ¿Quién puede escapar delante de la presencia de Dios? El Salmo 139 nos dice el salmista dice, si fuere a los fines de la tierra, allí estarás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora, pecadores, ¿dónde podremos escapar de la presencia de Dios? ¿Qué pecado delante del Señor no es conocido por Él? ¿Qué pecado delante del Señor es el que nosotros queremos ocultar? Observamos la presencia de Dios, cómo se describe en el tiempo que se escucha al Señor. Después de que Jonás escucha la voz de Dios, paga su pasaje, entra en ella al irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y la pregunta es, ¿pudo huir de la presencia del Señor? ¿Pudo escaparse? ¿Pudo esconderse? La respuesta es no. Y eso está de mano con su soberanía. El versículos 1 al 4 se nos dice que Dios levanta un viento sobre el mar y que levanta una tormenta, una gran tempestad. Oiga, ¿quién levantó la tormenta? Dios levantó la tormenta. Dios levantó la tempestad. Y esto me habla de un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas. Y ustedes recuerdan aquellos que iban en la barca con nuestro Señor Jesucristo, allí en Marcos, cuando el Señor le dice al mar, calla, enmudece, ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora vemos al mismo levantando una tormenta, levantando el mar para llevar a cabo sus propósitos. Y algo que nos muestra la soberanía de Dios es que no hay quien estorbe, no hay quien frustre y quien eche a perder los planes de Dios. No hay quien los pueda cambiar. También esto aquí nos muestra la inmutabilidad de Dios. El plan de Dios era que Jonás fuera para Nínive. Él dijo, no me voy para Nínive, me voy para Tarsis. Pregunta, ¿terminó Jonás en Nínive? La respuesta es sí. Y a veces, ¿por qué nosotros, por medio de nuestras oraciones y por medio de lo que decimos, queremos como cambiar a un Dios que es inmutable, un Dios que tiene un propósito y que nadie lo puede cambiar?
también observamos la provisión de Dios. El verso 17 dice, Dios preparó un pez. Pero en el capítulo 4 se nos dice que Dios preparó una calabacera, que Dios preparó un gusano y también preparó un viento recio. O sea, Dios provee. Y ayer cuando pensaba, y cuando usted dice Dios proveerá, ¿usted a qué es que se refiere cuando menciona expresiones como esas? Cuando usted dice Dios proveerá, ¿qué es lo que está diciendo? Eso está en Génesis 22, cuando el Señor pide a Abraham el sacrificio de Isaac. Y Isaac le pregunta, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y la respuesta de Abraham es, Dios se proveerá de cordero. Y puso a Abraham Jehová Jireh. Dios proveerá. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es para que tú reflexiones en esta mañana que no siempre lo que pensamos de Dios es lo que realmente Dios establece de sí mismo o nos muestra de sí mismo. Cuando hablamos de la provisión de Dios en Jonás, estamos indicando que Jonás debía entender que la salvación es del Señor, como él mismo lo afirma en el capítulo 2, versículos 9. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y aquí viene algo que Jonás no entiende, lo que tal vez muchos de nosotros no entendemos. Y tal vez eso es lo que nos mueve a no compartir el evangelio. En el capítulo 4, versículos 2, Jonás nos revela su razón de por qué no ir a Nínive. Después de que predica, hay respuesta en Nínive. En el capítulo 4 se nos dice que él oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Si nosotros pudiéramos entender la magnitud de la gracia de Dios, no actuaríamos como a veces lo hacemos. No es ver que lo que piensa Jonás es algo que tenga justificación delante del Señor. Quizás para Jonás los motivos para no ir a Nínive eran válidos. Los motivos para ir a Nínive eran muy válidos, pero para Jonás, mas no para Dios. Cuando hablamos de la misericordia del Señor, estamos hablando de un atributo libre. Y Dios quiso mostrar misericordia con los ninivitas, porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y se quiere compadecer de quien Él se quiera compadecer. Jonás dice, yo sabía que tú eres piadoso, yo sabía que tú eres misericordioso, y si lo sabía, ¿por qué no comparte? Porque no entendía la gracia de Dios, no entiende todavía la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces hablamos de la misericordia de Dios y hablamos de la gracia de Dios y hablamos del favor de Dios? Pero ¿por qué somos tan mezquinos al no compartir el evangelio con los que nos rodean? Jonás no lo sabía. Como es probable que muchos de nosotros no lo sepamos. Y ante la predicación nos acobardamos. Y no debe ser así. Debemos llenarnos de valor. Y como se nos enseñaba el sábado en el congreso, ante alguien que le compartamos el evangelio, quizás de más tamaño, quizás de más intelecto, quizás de más sabiduría humana, quizás de más poder económico, no importa.
Dios es Señor de esa persona. Dios es Señor de esa vida. Dios es Señor de todas las cosas. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. Esa es una verdad de la Biblia. No debe haber temor en nosotros al compartir el evangelio. Jonás dice: yo sabía que tú eres misericordioso, y si lo sabía, ¿por qué entonces no entiende que Dios ha mostrado misericordia y favor con los perversos ninivitas? Si Jonás sabía que Dios es clemente, que es paciente para la ira, que es tardo en enojarse, ¿por qué entonces no entiende que Dios tiene plan con los ninivitas, plan de salvación? Y él dice: y por esto fue que yo me fui a Tarsis. Y cuando estaba ahí en la tormenta, aún él se rehúsa, aún él dice: mire, la solución es que me maten, pero a Nínive no voy, porque él sabía de qué estaba huyendo. Los compañeros de la barca, los otros marineros, lo entendieron, pero Jonás no lo entendió. Se rehusó a compartir el evangelio, se rehusó a proclamar las palabras del Señor, la gracia de Dios. El pregón y el mensaje se enfocó que el tiempo que se les daría sería ¿de cuánto? 40 días. Eso nos habla de la gracia de Dios, de que es un plazo que hay, un límite que hay de manera práctica para entenderlo. Jonás se levanta y anuncia que el tiempo es de 40 días. Nahum se correlaciona con Jonás y nos muestra que finalmente los ninivitas sí fueron destruidos, pero no a estos 120,000 que aparecen acá. Y eso nos habla de que Dios tuvo gracia y favor con ellos, porque la salvación es del Señor. Nuestra tarea, hermanos, es predicar de Dios, es dejarle el resultado. Lo cantábamos: dejaré el resultado al Señor. Pablo siembra, Apolo riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Usted hable, pero hable conforme a Dios. Es que ese es el problema. En las palabras de Dios ya está incluida la gracia de Dios. Amados hermanos, mire, cuando uno le dice a una persona: arrepiéntete, aún esa palabra implica gracia, porque si esta persona se va a arrepentir es por una razón: por la gracia de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, Efesios capítulo 2, es el mismo mensaje, hermanos. Es que el mensaje es el mismo, y esto es asombroso. Porque así como estaban los ninivitas, según Efesios 2:1, estaban muertos en delitos y pecados. Claro, ahí se describen con más amplitud los pecados: el pillaje, ser sanguinario, todo lo que hemos visto. Pero en Efesios 2 dice que estas personas en Nínive andaban también siguiendo la corriente de su mundo actual, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivíamos en otro tiempo. ¿Y qué diferencia hay entre Nínive y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre la sociedad de Nínive y nosotros? Es exactamente la misma sociedad. ¿Qué diferencia había entre la ciudad de Éfeso y la sociedad de Nínive? El problema de la humanidad en todo tiempo y en todo lugar es el mismo: están muertos en sus delitos y están muertos en sus pecados. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. El Señor Jesucristo, ahora rato lo vamos a mirar, va a decir que los ninivitas
ya están sentados en Cristo Jesús también en los lugares celestiales. Y en el versículo 8, uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esas palabras de Jonás allí en Nínive ya van con gracia, van con misericordia, porque son las palabras de Dios. Aún una sílaba de la palabra de Dios contiene gracia, porque la palabra de Dios tiene las mismas características de Dios. La palabra de Dios tiene las mismas cualidades de Dios. Así como la palabra del Señor es santa, así como la palabra del Señor es gracia, es porque Dios es gracia, porque Dios es santo. Y eso nos lleva a nuestra tercera enseñanza, y es mirar el contenido cristológico del libro. Y el Señor Jesucristo compara dos aspectos, o tres mejor, de la experiencia de Jonás. Allí en Mateo capítulo 12, el Señor va a hablar, y eso va a convalidar y va a refrendar que esto no es ninguna alegoría, que esto no es ninguna fábula como los liberales piensan, esto no es ningún mito, esto no es algo que se trajo de los cabellos para enseñar o dar a conocer una enseñanza doctrinal, no. ¿Y por qué hemos dicho que el libro contiene contenido cristológico? Porque el Nuevo Testamento así lo muestra. Este hecho hace de la historia de Jonás no sea algo que se inventaron o se trajo de los cabellos en ninguna manera, como muchos pretenden hacerlo bien. Levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este es el único y excepcional caso donde un profeta es enviado a una nación extranjera y gentil para anunciar y comunicar un mensaje que traería para ellos salvación. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Porque la salvación de todos los pecadores, los ninivitas, nosotros y todo aquel que venga a salvación, descansa en la obra del Salvador, descansa en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo fue morir, estar 3 días y 3 noches en la sepultura, y al tercer día resucitar. Cuando estaba en la sinagoga en Galilea, los líderes religiosos, los escribas y los fariseos le preguntan: Señor, danos una señal, muéstranos. El Señor en la sinagoga había sanado a uno que tenía la mano seca, y ellos vieron la señal, vieron cómo el Señor obró con él, y aún viendo comienzan a decirles que él echa fuera demonios por Belcebú, es decir, por el mismo diablo. Y él les dice: ustedes son una generación mala, una generación perversa, y me piden señal, pero les voy a dar una señal, la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Señor Jesucristo dice: el gran pez, está leyendo la Septuaginta, o está trayendo a memoria la Septuaginta, dice: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa es la señal, la mayor señal. Esa es la más grande de todas las señales, que Jesús resucitó. Sin embargo, vemos cosas de Jonás, y el Señor dice: aquí hay uno mejor que Jonás, porque Cristo es el mejor Jonás, es el perfecto Jonás. Él es el verdadero Jonás. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que debe hacer un profeta, amados hermanos? Cuando Dios le habla, cuando Dios nos habla, querida iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responder a su palabra en obediencia.
Cuando Dios nos habla, tenemos que responder a Él y diciéndole: Señor, te voy a obedecer. Es la consecuencia de vivir para Dios. ¿Por qué nos argumentamos tanto? Y nos llenamos como de, porque no conocemos a Dios. Pero hay un mejor Jonás que contestó el llamado de Dios. Este Jonás del libro, el hijo de Amitai, escuchó: Jonás, vete para Nínive. Pero no obedeció, no fue obediente. Pero el mejor Jonás, quien es mi Señor y Salvador, también escuchó la voz del Padre y dijo: ve a unos ninivitas que están igualmente perdidos. Ve a unos ninivitas que están igualmente extraviados, están descarriados. Ve a ellos. Y vino, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Contestó el llamado de Dios, contestó a la voz del Señor. Esto nos habla del verdadero Jonás. Jonás se rehúsa a hacer la voluntad de Dios, pero el verdadero Jonás, él dice estas palabras a una mujer en el pozo de Jacob allí en Samaria: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y su obra era venir y a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jonás, como profeta del Señor, propone ser lanzado a la tempestad, para que así los ninivitas no se salvaran. Pero el verdadero Jonás sufrió la tempestad del Calvario para la salvación de todos nosotros. Y porque Él vino a salvar y a dar su vida en rescate por nosotros. Y algo que compungía mi corazón: oh Dios, es que Jonás se sienta a ver la destrucción de la ciudad. Cuando va y les pregona de tanto hablarles, y se arrepiente. Dice que se sentó a mirar cómo Dios destruía la ciudad. Pero nuestro Señor, allí en Lucas 19, se sentó, pero a mirar Jerusalén y a llorar por ella. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a los que te son enviados, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Sus lágrimas de misericordia, sus lágrimas de amor, pero no entendieron. Jonás se sienta a ver cómo el Señor destruía la ciudad, pero el verdadero Jonás, el perfecto Jonás, se sienta a mirar a Jerusalén y a llorar por ella. He dicho que el Señor quiere que nosotros no nos sentemos a mirar a nuestros vecinos cuando nos hacen mal, sino realmente es llorar. Cuando yo veo un pecador, de acuerdo a lo que nos enseñaba Nico en el Sermón del Monte, la segunda bienaventuranza, ¿qué debo yo hacer por un pecador? Llorar. Porque bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo ver el Evangelio en Jonás? ¿Cómo ver la verdad del Evangelio aquí en Jonás? El capítulo 2, verso 17 nos va a hablar ampliamente de ello cuando se exponga este pasaje. ¿Qué aplicaciones prácticas puede encontrar aquí con nosotros?
que la única estrategia para alcanzar a los perdidos es una: la predicación del Evangelio. Dios se agradó de salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Si Él dijo que era predicando, es predicando. Si Él dijo que es hablando, porque el Evangelio es un mensaje, es hablándolo. Eso le dice Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 2, versículo 2. Cuando yo vine aquí, yo no me propuse ninguna otra cosa. Solo me propuse una sola cosa. ¿Cuál? Anunciar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. Todos nosotros somos profetas del Señor. Tú eres un profeta. Todos ustedes son profetas de Dios. A esto se le conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Tú eres un profeta, eres una profeta de Dios, pero no para anunciarle. Ya sabe qué es lo que no tiene que anunciar, para que lo puedan evaluar en sus discipulados. Estamos llamados a cumplir la gran comisión. ¿Cuál es esa comisión? ¿Cuál es la voz del Señor para nosotros, hermanos? Vayan y hagan discípulos. Padres de familia, ustedes tienen que hacer de sus hijos discípulos para que hagan otros discípulos, hermanos. No olviden eso. Ustedes como hogares tienen que hacer de sus hijos discípulos de Cristo. Todos tenemos que estar en esa labor, en esa tarea, amados hermanos. No es tanto sentar a mis hijos y les voy a dar un discipulado, no, es cómo en la medida de los días le voy anunciando el Evangelio con mi vida y con la palabra de Dios. Pero asegúrate que son las palabras de Dios, porque están con gracia, misericordia y cumplirá el propósito, si así Él lo quiere, con los tuyos. Retomo las palabras del hermano allí en el Congreso, no recuerdo su nombre, y él decía: amor por los perdidos, compasión por los perdidos. ¿Cuál será el problema más terrible del hombre? Y tomo la ilustración de mi hermano Rubén, que hablábamos el lunes. Piense que a usted le cortaron los servicios, se quedó sin trabajo, se fue, sus hijos, tiene el hogar perdido, pero usted se va al médico y en el médico le dice que tiene un cáncer terminal. De todos esos problemas, ¿cuál es el que usted quisiera resolver? ¿Cuál es el que demanda prioridad? O sea, los demás problemas pasan a ser secundarios, pero hay un problema mayor que resolver. ¿Cuál es? El cáncer. El pecado es eso, un cáncer. Yo sé que ustedes quizás tienen problemas económicos, tienen dificultades con sus hijos, con su hogar. Bueno, los problemas que ustedes tienen, salud quizás, pero hay un problema que hay que resolver. Y la solución está en su boca. En su boca está la solución. En su boca está la solución. Queremos, con la exposición de este libro, que usted tenga conciencia de que eres un misionero. Piense en los que te rodean en tu trabajo, hermanos. Y algo que compartíamos el lunes es porque quisiéramos decir: es que necesitamos ver la iglesia llena. No, esa no es nuestra motivación. No, para nada, hermanos. ¿Sabe cuál es nuestra motivación? Que Dios
alcance a los perdidos, que el reino avance, que el reino avance. Los de tu casa, los tuyos, tu familia, tus allegados, y que cumplas la gran comisión, que contestes el llamado de Dios. Leíamos también en el libro de Martyn Lloyd-Jones, la predicación de los predicadores, leemos cuál es la tarea más importante de la iglesia. La predicación. Y el autor, el doctor Martyn Lloyd-Jones, nos decía que hay muchas instituciones que se encargan de aliviar los problemas de la gente, y él decía, ¿qué hay de malo en darle un mercado a la gente? ¿Eso es malo? No, eso está bien. ¿Qué hay de malo en hacer una gran brigada de salud y traer personas y darles una atención médica? ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo en eso. Eso está bien, es bueno, es loable, pero no es el fin de la iglesia. Porque aunque una persona alivie sus males y solucione su hambre momentáneamente, eso no le quita su principal problema. Así que la tarea de la iglesia es la predicación, y solamente la iglesia la puede cumplir. No hay ninguna institución en la faz de la tierra que pueda llevar a cabo esta tarea de predicación. No existe ni habrá otra institución que pueda cumplir con este encargo. O dígame, ¿qué institución puede combatir la inmoralidad en el ser humano? ¿Qué institución puede combatir el robo, el atraco, la infidelidad, el adulterio o cualquier otra forma de pecado? ¿Qué otra institución puede hacerlo? Solo la iglesia. Solo ustedes y yo podemos llevar a cabo. Conocí una persona que me decía, Edwin, yo tengo la voluntad de salirme del alcohol. Se lo he prometido a mi esposa, se lo he prometido a mis hijos, se lo he prometido a mi mamá. Le ha hecho promesas a todo el mundo. He ido a terapias de alcohólicos anónimos y no he podido. Y él dice, y tengo toda la voluntad para hacerlo. He puesto el mayor esfuerzo para hacerlo y no he podido. Y yo le dije, muy sencillo, solo el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Toda forma de pecado se puede combatir tan solamente con el Evangelio. Y tú eres ese combatiente. Tú tienes la palabra de Dios. ¿Acaso no hemos dicho que la palabra de Dios es poderosa? ¿Sí o no? ¿Que la palabra de Dios es suficiente? ¿Que las palabras de Dios aún trascienden? Que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Entonces, ¿por qué no las decimos? ¿Y por qué no miramos a los nuestros como los mira Dios? Dios mira a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo, a los que te rodean. ¿Saben cómo los mira? ¿Cómo los mira? Como los ninivitas, iguales, no hay ninguna diferencia. Religiosos, pecadores, extraviados, distantes, muertos en delitos, muertos en pecados, y sin una predicación no experimentarán la salvación. Tú eres un misionero, tú eres una misionera. Proclama y estás llamado a proclamar el amor de Cristo. Estás llamado y llamada a proclamar la gracia de Dios. Pero necesitas conocer la gracia de Dios. Necesitas conocer la gracia de Dios. ¿Y cómo se conoce la gracia de Dios? ¿Cómo se conoce? ¿Dónde se conoce la misericordia de Dios? ¿En dónde? Hay un lugar donde se conoce la gracia, la misericordia, el perdón y el favor de Dios. En un solo lugar. ¿En dónde? En el Calvario, en la iglesia, allí. Allí es donde nosotros conocemos. Allí es donde yo soy transformado.
donde somos cambiados, en el Calvario mismo. Y el resultado de esa gracia, el resultado de esa misericordia y de ese favor, lo gozamos aquí nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos al Señor. ¿Quiere cerrar sus ojos? Pongámonos en pie y piensa en lo que significa la gracia de Dios. Yo recuerdo la predicación del libro de Ageo y él dice: ustedes echan cosas como en saco roto. ¿Por qué? Y el libro nos vuelve a decir por qué. Oh Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en esta mañana, con la única intención, Dios amado, con el único propósito, Señor, de conocer tu gracia y tu favor. Padre, danos esa gracia de ti, Señor. Esa gracia que proviene en la obra de tu Hijo. La gracia está en Cristo Jesús. Sobre Él está toda gracia. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sé que mis hermanos están atravesando momentos difíciles. Sé que mis hermanos están atravesando quebrantos de salud, Señor. Sé que cada uno de mis hermanos está atravesando una economía difícil. Quizás muchos de nosotros no gozamos de un empleo, no gozamos de una estabilidad, Señor. Todo esto es verdad. Pero hoy, Señor, es para hacer un pare. Estamos quizás en medio de una tormenta, Padre. Estamos en medio de una dificultad. Estamos en medio de una situación que no le vemos salida. Pero hay una salida. Hay una verdadera salida. Y es Cristo Jesús, el verdadero Jonás. Porque Él fue lanzado a la tempestad. Fue lanzado a la tormenta del Calvario, para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Oh Señor, ayúdanos a entender que nuestro mayor y mejor tesoro no son las cosas de esta tierra. Señor, ayúdanos a entender que nuestro mejor tesoro es el Evangelio, es tu reino celestial, Señor. Perdónanos, Señor, este tiempo, todo este tiempo, estos años que nos hemos acumulado y llenado de conocimiento, como tanques a los cuales llega agua, pero sin dejarla brotar, sin dejarla salir. Nos hemos acumulado de tantas cosas, Señor. Esa es una radiografía de nuestra Iglesia Américas. Pero no hemos hecho lo otro, Señor, que es ir y alcanzar a los perdidos, ir a alcanzar a los vecinos, Señor. Permítenos salir de nuestras comodidades, Dios. Permítenos salir, Señor, de nuestra zona de confort. Como aquel pastor que decía: a mí solo me interesa mi zona de confort. No, Señor, no debe ser así. Si entendiéramos y dimensionáramos, oh Señor, cuán es el infierno, cuán es tu ira tan grande, Señor. Eso debe movernos, eso debe catapultarnos a compartir tus verdades. Tu palabra nos dice, Dios amado, que el mensaje fue sencillo, no había mayor, era simple, no había mayor. ¿Y cuántos de nosotros conocemos? Y con temores, Señor, quizás para que no sepan que somos profetas, que tememos al Señor, escondemos
quiénes somos, como lo hizo Jonás. Cuando se le pregunta, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y él dice, soy hebreo, temo a Dios, pero de ahí no pasó. Oh Señor, ayúdanos, Dios mío, en esta mañana, Padre. Te lo ruego y te lo suplico. Ayuda a que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres valerosos. Pidamos, Señor, gracia, concédenos gracia, Señor. Oh Dios, ayúdanos, porque sin ti nos es imposible. Apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Aviva nuestras vidas, aviva la iglesia. Alcanza, mi Señor, aquellos que tú tienes en tus planes. Haznos, Señor, instrumentos de tu gracia. Haznos instrumentos de tu amor, Señor. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico. Perdóname todas las veces que he tenido temor, que he tenido duda, incertidumbre, cobardía, Señor, y no lo he hecho, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego, Señor, te lo suplico. Padre celestial, que esta palabra, Señor, tan sencilla, oh Dios, nos permita ver tu gracia y tu misericordia. Pueden haber temores, pueden haber, oh Dios, dificultades, pero es que la tarea misionera no es tan fácil. Cuando David Livingstone fue allí a Zambia, en el África, perdió a sus 2 esposas. A la primera que llevó y la segunda con la cual se casó, las 2 murieron por el clima, por el sarampión, Señor. Costó. Cuando leo la historia de cómo llegó el evangelio a nuestro país, veo sufrimiento, de cómo los misioneros, cuando trajeron las primeras Biblias y llegaron a Honda, el misionero que venía a acompañar al reverendo Barrington murió en Honda. Murió él junto con su esposa y sus hijos. Murieron de tuberculosis. Pero las Biblias finalmente fueron traídas a Bogotá para que el evangelio comenzara a expandirse. No es fácil, no ha sido fácil, porque no fue fácil el Calvario. Aún nuestro Señor allí en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. A veces cumplir la voluntad del Señor implica dolor. Hay dolor a veces en hacer tu voluntad, pero hay que hacerla. Rogamos por nuestros hermanos, por los hogares de nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a ir por ellos. Ayúdanos tan solamente a una llamada. Ayúdanos tan solamente a un mensaje, a un voz, a un mensaje de texto, Señor. Eso hace mucho. Pero es que ni siquiera eso, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Gloria a Dios, tus misericordias, oh, tu gracia es mayor, tus misericordias hoy grandes son, mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Sí, Señor, tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor, Señor. Concédenos gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre glorioso iremos, Padre. En su nombre glorioso lo haremos, Señor. Tú nos acompañarás. Tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.
de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.